Con el ánimo de profundizar el problema tratado en el curso de Fundamentos de Geotecnia, se decidió realizar un análisis más detallado en relación al problema que enfrenta el barrio Pablo VI de la ciudad de Bogotá. El barrio fue construido en 1966 a causa de la llegada del Sumo Pontífice Pablo VI por el 39º Congreso Eucarístico Internacional. Principalmente compuesto por edificios de viviendas, el barrio se compone de edificios de 5 pisos identificados en 4 bloques de la A a la D. Arquitectónicamente, aunque fue construido con el propósito de albergar a los residentes de dicho congreso, posteriormente las viviendas fueron vendidas a personas principalmente de estrato 3. El barrio se encuentra en la localidad de Teusaquillo, limitada por los barrios de Nicolás de Federman, Palermo y Rafael Núñez, el Parque Simón Bolívar y la Biblioteca Virgilio Barco. El lacustre de la sabana de Bogotá ha implicado un reto de importancia para las cimentaciones de las edificaciones en la ciudad. Su baja plasticidad y baja resistencia al cortante ha hecho importante entender el comportamiento de estratos como arcillas y limos con características difíciles constructivamente de manejar. El sistema estructural consiste en muros de carga cimentados con una losa corrida a 1.8 metros de profundidad. Los asentamientos diferenciales que se presentan en la urbanización muestran desnivelaciones importantes que rondan hasta los 30 centímetros. A simple vista es posible darse cuenta que en los sectores más arborizados es donde se presentan los mayores asentamientos y es en donde los problemas de estabilidad de las edificaciones se ven más comprometidos. Los tipos de árboles y las distancias respecto a la cimentación, la calidad del suelo en cuanto a su plasticidad y humedad, y el nivel freático son algunos de los parámetros más importantes que afectan el comportamiento geotécnico de las estructuras. Mediante diferentes sondeos que se han realizado con el fin de evaluar la estabilidad del suelo, se han encontrado principalmente 5 estratos que se pueden establecer como: primero, relleno y capa de vegetal. Segundo, limo arcilloso. Tercero, arcillas. Cuarto, arcillas limosas. Análisis crítico de lo sucedido. Con el fin de analizar lo sucedido en la urbanización de Pablo VI, se realizó con base en el paper dado un análisis de influencia de las estructuras vecinas de un edificio típico, que presentará problemas de asentamientos diferenciales. Así, se calculó el cambio de esfuerzos en ambas direcciones de análisis, X y Y, de un edificio con influencia de 2 estructuras cercanas a ella, para posteriormente poder determinar teóricamente cuál fue dicho asentamiento en ambos sentidos. Como se puede ver en los cálculos realizados, fue necesario determinar un factor de influencia para cada bloque adyacente y la carga Q que se transmitiría al suelo. No obstante, es posible evidenciar que en las tablas para diferentes profundidades, la influencia de las estructuras vecinas no fue significativa para los cambios de esfuerzo de acuerdo a la profundidad del suelo, y en general muestra valores muy similares en ambas direcciones de análisis. Ahora bien, una vez calculado el cambio de esfuerzo, mediante los pesos específicos de cada estrato de suelo, valores de relación de vacíos y demás coeficientes relevantes encontrados en las pruebas de asentamientos hechas en el barrio, se construyeron las siguientes tablas para el cálculo de asentamientos. Un factor clave que se realizó en este análisis fue el cálculo de estos asentamientos tomando como variable el nivel freático, el cual es en el problema una de las causas principales de este fenómeno. Para cada capa de suelo se asumió que este nivel se encontraba en su parte inferior. Comparando los valores reales con los valores teóricos de asentamientos, considerando un terreno sobreconsolidado como se encontró en los estudios y con un nivel freático de 2.3 metros, es posible observar cierta concordancia con la mayoría de las edificaciones, pues tanto el teórico como el obtenido del ensayo in situ, el asentamiento corresponde a valores cercanos a 20 centímetros. De igual manera, en el estudio Asentamientos de fundaciones en las arcillas de Bogotá, se encontró registros de los asentamientos teóricos obtenidos hace varios años prediciendo posibles valores de ellos una vez finalizada la consolidación.
El valor encontrado para suelos sobreconsolidados fue de 19.05 centímetros, concordante con lo encontrado tanto en el análisis hecho como lo encontrado in situ. Vale la pena mencionar que la preconsolidación del suelo no se da gracias a cargas externas, sino por la presión negativa generada por el abatimiento de aguas subterráneas, de manera que se genera desecación y consecutivamente la compresión y el asentamiento del suelo. Cabe mencionar que a partir de los valores registrados de la diferencia de humedad porcentual y la profundidad del estrato, se deduce que los tratamientos del perfil fluctuarían desde la superficie hasta 10 metros de profundidad en la mayoría de los casos. Cuando la fluctuación sea mayor, significa que el agua del perfil del suelo sufrió una pérdida considerable debido a la explotación de recursos por bombeo de pozos relativamente superficiales, incentivando a los árboles aledaños a buscar aguas en profundidades superiores a través de sus raíces. Solución. Teniendo en mente los resultados del análisis crítico, se puede concluir que la influencia de las estructuras cercanas no es la causa de dichos asentamientos diferenciales, sino que por el contrario, son valores que pueden ser despreciables y no son relevantes en este análisis. Sin embargo, como se puede ver en el análisis de sensibilidad del nivel freático en cada una de las capas del suelo, este parámetro resulta importante y se puede concluir que es una de las causas de esos asentamientos. La causa principal de la aceleración repentina de los asentamientos es la desecación debido al abatimiento de agua, pues al drenar tempranamente, parte del agua que estaba en el suelo provoca que la presión de poros desaparezca y no se disipen los esfuerzos provenientes de la superficie de forma efectiva, por lo que el suelo pasaría a tomar el total de la carga, dando paso a la generación de los asentamientos diferenciales encontrados en el estudio. La solución que se planteó para este problema fueron micropilotes, cuya función se basa en ayudar a soportar carga proveniente de la estructura y aumentar la capacidad portante de la misma para evitar futuros asentamientos. Una gran ventaja de estos elementos estructurales es su fácil instalación sobre el lugar en el que deben ser ingresados en la medida que se realizan bien, sea por un proceso de inyección de concreto o por efecto de la gravedad. Otra posible solución a este inconveniente, y que ha sido planteada por el estudio, es la expansión por hidratación, que consta de realizar perforaciones con el fin de evitar que los árboles tengan acceso a las reservas hídricas debajo de las estructuras. Así, se espera que con ello los árboles sigan extrayendo humedad debajo de la losa y una vez que ya no haya infiltración sobre las perforaciones, estas se filtran y después se llenan con cemento y coloide. Con lo anterior, lo que se planea es evitar que los contenidos de humedad no varíen por acción de los árboles.